Bueno, bienvenidos a otro café contigo. ¿Cuánto tiempo sin veros, verdad? Sí, la verdad que mucho, Borja? Te echábamos de menos. Os presento a Silvia Iglesias. Silvia, ¿qué eres tú y qué haces tú por aquí? Cuéntame. Bueno, pues yo me encargo de hacer que las personas saquen esa chispa de su mente para conseguir los objetivos, ¿no? A través de la neurociencia, la psicología, el coaching, distintas disciplinas para que tú o cualquier otra persona o grupos de personas puedan conseguir los objetivos que quieren sabiendo por qué les pasa lo que les pasa. Mola, mola. Así que hoy no llevo yo las riendas de este café contigo, le paso la batuta de mando a Silvia y me pongo en sus manos. ¿Por qué estás aquí? Adelante. Bueno, pues hoy estoy aquí porque nos gustaría, estoy segura de que a muchas de las personas nos gustaría conocer qué es lo que ha pasado a lo largo de tu vida para que tú estés transformando ese Borja, esa maravillosa persona que hay dentro de ti, de acompañar, de ser educador de mamíferos marinos, de ser un referente en este ámbito, a cambiarte el sombrero y convertirte en un director de comunicación súper top. Bueno, yo siempre digo que he pasado del agua al aire, así que, por cierto, gracias a Madridfly por cedernos este espacio para este pequeño episodio transitorio. Bueno, ¿y qué te llevó en un inicio a dedicarte al mundo marino? Yo siempre he estado muy ligado al agua desde que nací, siempre me ha fascinado el agua y, para no enrollarme, voy a ir al grano. Bueno, Geita, ¿estás aquí, cariño? Ven aquí, Cam, venga, sube. Eso es. ¿Qué me hizo querer dedicarme al mundo marino? Fue un delfín, básicamente, un delfín. Con 13 años yo sentí algo cuando estaba en una excursión al delfinario del Zoo de Madrid, estábamos ahí, me quedé solo en la visión subacuática que hay o había debajo del delfinario y vino un delfín enorme, enorme, se me puso delante de mí así, hizo así un movimiento de quedarse totalmente vertical y sentí como sus ojos se clavaban en mi alma, no en mis ojos, en mi alma. Y por alguna razón ahí sentí que tenía una responsabilidad y que me estaba comunicando algo ese animal. Llámame friki, llámame lo que quieras, sé que hay una corriente de telepatía con animales, de comunicación animal, de hecho conozco a una de esas personas en España que ha impulsado esa corriente, pero ese delfín me comunicó algo telepáticamente, no sé el qué, pero lo que yo sí sabía era que tenía que dedicarme al cuidado y al bienestar de esos animales en concreto. Entonces fue tanto lo que me afectó que me obsesioné. Oye, y fíjate, por apoyarnos en ese delfín maravilloso, ¿no?, que te miró a los ojos de una manera muy especial para ti, ¿qué te han enseñado los animales marinos que no has podido aprender de un humano? ¿Qué me han enseñado? Principalmente me han enseñado que el ser humano tiene una responsabilidad para con ellos. Es decir, tienen una comunicación no verbal, por supuesto, el ser humano tiene una comunicación verbal y se supone que por eso somos más inteligentes. Vale, pues los delfines, los animales, yo he conseguido detectar, identificar la comunicación que tienen entre ellos o conmigo y no usando las palabras. Y entonces me han enseñado que hay más formas de inteligencia más allá de lo que creemos nosotros como especie egocéntrica, que nos creemos súper top porque tenemos este cráneo y este cerebro humano, el Homo sapiens, el sapiens que creemos que tanto nos ha ensalzado, no es tan sapiens. Y cuando he identificado cosas como los delfines cuando están embarazados, cómo ponen nombre al feto que tienen dentro, desde antes de nacer, cómo ponen nombre con unos sonidos concretos y cómo se comunican con la mirada, con microgestos, y cómo se comunican conmigo o yo con ellos cuando estoy trabajando con esos animales, o con los leones marinos, o con un perro. Y cuando aprendes a leer esos animales, esos gestos, esa comunicación, aprendes que a lo mejor nosotros no estamos tan en la cima de la inteligencia como creemos. Y entonces te cuestionas muchas cosas. Y lo que me han enseñado es un acto de humildad, de estamos totalmente vendidos a que vosotros humanos queréis o no destrozar el planeta, nos afecta directamente, tenemos una estructura social como es la de los delfines, que tiene una estructura social muy compleja
casi tan compleja como la humana, familiar en concreto, una estructura familiar muy compleja, y con toda esa estructura y con todo eso y con toda esa inteligencia que desconocemos, resulta que están indefensos y dependen tanto de lo que nosotros hagamos o no con su casa, que a mí me ha afectado mucho y es lo que más me llevo. ¿Me he enrollado? Bueno, por saber si te he entendido bien, podríamos decir que esa forma de comunicarse que tienen los animales, en concreto tu especialización en los animales marinos, te ha llevado a entender que puede haber algo más allá que es todavía más importante, más superior que nuestra propia inteligencia, y que la forma de comunicarnos que tenemos a veces las personas no es la más adecuada posible, o no somos capaces de llegar a esa esencia, ¿no? A comunicarlos desde la humildad, como has dicho, ¿no? Desde la transparencia, desde lo que realmente queremos. ¿Sería algo así? Sí, efectivamente. No nos damos cuenta de que existen más formas de comunicarnos. Sí, tenemos muchas teorías, comunicación no verbal, paraverbal, etcétera, pero no nos damos cuenta de que existen más formas de comunicarnos en otras especies y que el hecho de que no tengan la capacidad vocal, vocal en nuestro idioma, porque sí que la tienen con el suyo, no nos debería hacer que nos crezcamos tanto y que pensemos que somos el eje egocéntrico del planeta. Entonces he aprendido de los animales en concreto a que dependen demasiado de nosotros. Y además he aprendido una cosa personal, y es que toda mi vida me he dedicado a la comunicación y acabo siendo director de comunicación de un túnel de viento. Pero antes me comunicaba con los animales, daba clases de comunicación. Toda la vida me he dedicado a la comunicación y yo no lo sabía. Fíjate qué bonito, ¿no? Esto que acabas de decir, que al final de alguna manera tienes una experiencia comunicándote que va más allá de la comunicación verbal, de la no verbal, lo que acabas de comentar, ¿no? Pero hubo un momento concreto en el que te diste cuenta de que este camino ya no te representaba. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el clic? Pues se juntaron varios factores que no voy a profundizar en ellos. Uno de ellos fue la desinformación por parte de la sociedad de cómo están estos animales bajo cuidados humanos. El movimiento activista que ha logrado no otra cosa sino que perjudicar a estos animales. Por otro lado, los intereses de explotación de los parques zoológicos y delfinarios que venden una cosa que luego no es real. Y por otro lado, el tercer factor es el desinterés de mis compañeros los cuidadores en hacer público y defender esta profesión y por consecuencia defender a los animales que están a nuestro cargo, defenderles ante los zoológicos que supuestamente los explotan y defenderles ante los activistas que supuestamente les quieren proteger. Por lo tanto, me vi sin herramientas, emprendiendo una batalla titánica en la que yo estaba en medio de un montón de gente que supuestamente quería el bien para estos animales y que lo único que estaban haciendo cada uno de esos tres vertientes que he mencionado, zoológicos, activistas y compañeros cuidadores, era perjudicar a estos animales. Me vi sin herramientas. Entré en crisis, por supuesto. También afectó bastante la muerte de X animales y también afectó bastante, de X animales me refiero que tenía a mi cargo, ¿no? Y que yo no podía hacer más porque me ataban las manos. Entonces cuando vi que yo ya no podía hacer nada, que tenía las manos atadas, que el animal estaba malo y que yo, por mucho que dijera a los dueños de los animales, por favor, necesita un veterinario, me ignoraran por norma, no podía seguir teniendo ataques de ansiedad y yéndome a mi casa llorando. Y ahí fue lo que cuando después de un año entero yéndome a mi casa llorando cada día, dije, no puedo seguir ayudando desde aquí, tengo que pensar otra estrategia. Fíjate como una profesión que una persona puede amar, ¿no? El propio contexto que se genera alrededor puede hacer que a través de la salud mental, ¿no? Que uno se vaya dando cuenta como algo que amas, que adoras, que te encanta, te está empezando a perjudicar en tu día a día, ¿no? Se convirtió en una pesadilla y no el trabajo en sí, sino el sufrimiento de ver un animal que está siendo utilizado
y que además las empresas que lo utilizan a día de hoy tienen las herramientas para poderlo utilizar de manera sostenible y pensando en el bienestar de ese animal. Y no lo hacen, Y ¿no? no lo hicieron. Ujú. Claro, es muy bonito, ¿no? Esos mensajes que a veces nos van diciendo, tú tienes todo tu potencial, tú puedes sacar lo mejor de ti, tú puedes luchar desde... Pero en realidad, cuando analizamos el contexto que vivimos las personas en nuestro día a día, no es tan sencillo. No somos superhéroes, que ante un contexto que puede ser injusto, ¿no? Un sistema que a veces nos ahoga y cómo lo vivimos cada uno individualmente, tengamos situaciones y momentos en los que, ¡buah!, ahora no sé ni quién soy, ¿no? No sé por dónde ir, no sé cómo enfrentarme a esto, porque no es fácil. No, no lo es. No lo es, porque tú tienes muy buena intención con tus objetivos, tu propósito de vida, pero al final te crees Superman, como era mi caso. Creía que podía salvar a todo el mundo, a todo el planeta, a todos los animales que estaban bajo cuidados humanos. Eso es. Y me di cuenta de que no podía salvarme ni a mí. Uh-huh. Y a día de hoy todavía sufro porque yo sé que hay muchos delfinarios en España que hacen las cosas muy bien, pero tremendamente bien y que son un referente, a pesar de que arremeten contra esos delfinarios concretamente y son justo arremeten contra los que mejor lo hacen. Los activistas, la ignorancia es muy atrevida. Uh-huh. Pero me di cuenta que no podía salvar el mundo. O sea, yo no era el Superman que creía. Uh-huh. Así que nada. Bueno, has dicho una frase que me ha encantado, ¿no? La ignorancia es muy atrevida, porque sin darnos cuenta a veces tendemos a juzgar situaciones de los demás y a interpretar por qué hacen lo que hacen sin conocer realmente cuál es la vivencia que están teniendo esas personas, ¿no? Efectivamente. O sea, a mí se me ha acusado de cazador, torero, asesino, y se me ha dicho, y lo he publicado y resubido, ojalá la orca que cuidas te coma. Fíjate. Eso a los veterinarios que cuidan a esos animales no les dicen esas cosas, fíjate. Uh-huh. Pero en cambio a los cuidadores, y recalco, cuidadores, nos desean eso. Cuando nosotros nos quedamos sin dormir cuando un animal está enfermo y no nos pagan esas horas extra y estamos ahí en el parque. Uh-huh. Qué curioso que somos los que les damos la medicación, les entrenamos veterinariamente hablando para que se dejen hacer pruebas y arremeten contra nosotros como si fuéramos los toreros que matamos al toro. Wow. Es muy doloroso. Uh-huh. Y es muy doloroso ver que cuando intentas defenderte, tus propios compañeros, y sin excepción, o sea, no hay excepción prácticamente, forman parte con su no acción Uh-huh. del problema que se estaba generando con esos animales. ¿Y tú te diste cuenta en el momento en el que quisiste dar el paso a esta transición? ¿Qué es lo que pasó exactamente? Si hubo algo concreto, fue un cúmulo de situaciones. ¿Qué pasó para que tú dijeras, tengo que cambiar el chip? Lo primero, que uno de los animales que solamente confiaba en mí, porque este animal en concreto odiaba a mis jefes, que eran los dueños de ese animal, solo confiaba en mí. No sé si se le puede llamar negligencia, pero se murió. Uh-huh. Se murió supuestamente por una enfermedad de mayor, un fallo, creo que un fallo renal, un fallo hepático, no lo recuerdo muy bien. Pero a mí no me permitieron entrenar a ese animal para que se pudiese hacer pruebas veterinarias. No me lo permitieron, me lo prohibieron. Y si tú no entrenas a un animal para que se pueda hacer pruebas veterinarias, cuando se pone malo, no se deja tocar porque le duele. Uh-huh. Y me prohibieron entrenarle. Y me prohibieron llamar al veterinario. Wow. ¿Entiendes? O sea, me decían que me lo estaba inventando, que eran tonterías, que yo veía, que el animal estaba malo, y el cuidador es el que mejor conoce al animal, solo con mirarle. Es como tú a tu perro, tú sabes que tu perro está raro. No se habría podido impedir que muriese, Uh-huh. pero habríamos evitado el sufrimiento de más de 3 meses de dolor. Y estamos hablando que su enfermedad era muy dolorosa, Uh-huh. y se le veía en la cara. Uh-huh. Tuvo que ser un momento muy duro, muy difícil para ti. Fue horroroso. Yo tengo una ONG de protección animal, que damos cursos de bienestar animal, y tenía a 3 alumnos míos haciendo prácticas conmigo. Mis jefes se fueron de vacaciones a Portugal, mientras este animal estaba moribundo, muriéndose. Solo estábamos al cargo del animal, yo, único contratado, y 3 alumnos que yo había llevado de prácticas.
Y no nos hacía caso ni el veterinario del parque muchas veces, que ya le llamamos llorando y ya se acercaba por pena y me decía, es que este animal no es nuestro del parque y yo no sé de mamíferos marinos. Tienes que llamar a tus jefes, que son los dueños. Y yo, pero es que, mírale, necesitamos a alguien que le dé algo. Y hacer el veterinario y la veterinaria del parque dieron todo lo que sus cadenas le permitían dar a ese animal, porque ese animal no era de ese parque. Ajá. Entonces, como ese animal tenía otros dueños que decidían qué veterinario iba y no querían llamar al veterinario, ese animal murió agonizando. Bueno, fíjate cómo a veces la situación, como hablábamos antes, el contexto nos pone como barreras que no dependen de nosotros y que generan frustración, ¿no? Porque las cosas se pueden hacer de otra manera, pero a veces estamos atados de pies y manos, como has dicho tú en un inicio, y al final, pues en este caso, hubo un animal que sufrió más de lo que debería haberlo hecho por una circunstancia, ¿no? No vamos a decir lo que hablabas, ¿no? No vamos a decir palabras que puedan incomodar. Pero respondiendo a tu pregunta, ese fue el hecho que a mí me hizo decirme a mí mismo esta frase: uno y no más, se me ha muerto uno. Como en un año no implementen un programa veterinario aquí, de entrenamiento veterinario, yo me voy. Y se lo dije a la directora de comunicación y marketing de ese parque, porque mis jefes me ignoraban, no me hacían caso, y el director zoológico me ignoraba radicalmente y no me hacía ni caso. Y dije, me pongo un año, en un año me voy, y en un año me fui. Oye, ¿y qué papel jugaron tus valores en esa decisión, no? Pues mira, mis valores los ignoré, quiero decir, lo que habló y lo que jugó un papel más importante fue algo en mi inconsciente que me hizo tener un brote de ansiedad crónica. O sea, ya no era tanto mis valores teóricos, yo estaba totalmente cegado, me refiero a que yo actuaba ya como una máquina, ni siquiera me paraba a pensar valores. Yo solamente estaba obsesionado con conseguir que esos animales estuvieran mejor y no lo conseguía. Entonces, mis valores lo que hacían era, yo me ponía muy violento, yo llegué a gritar a mis jefes, de decirles de todo, a mis jefes, delante de un show, y decirles, el animal está cansado, quiere descansar, se quiere ir a dormir. Eso era lo que hacían mis valores, apoderarse de mí, se me hincha la vena, como yo digo, y mis valores al final me generaban esos brotes de ansiedad y esos brotes emocionales, porque veía tan injusto esto, lo que estaba haciendo, y encima yo estaba defendiendo ante los activistas esta profesión, y lo sigo defendiendo. O sea, esta profesión tiene unos protocolos de actuación para el bienestar animal, pero muchos parques se la saltan y no hay nadie que controle a los parques. Ninguna administración pública ha regulado o legislado la tenencia de animales bajo cuidados humanos. La ley que hay actualmente vale para limpiarte el trasero. Son 3 folios. Wow. Claro, yo, según te escucho en este momento, siento que consideras que hiciste todo lo que estaba en tus manos en esa situación. Sin embargo, ahora que estamos aquí con Borja, el director de comunicación, ¿hay algo que te hubiera gustado hacer en ese momento que te arrepientes, o algo que hiciste que te arrepientes, algo que hubieras hecho de otra manera? No. Todo lo habría hecho igual. No me arrepiento de nada. Lo volvería a hacer. No me faltó nada por hacer, me dejé la vida, literalmente, me dejé la salud e hice de todo para proteger a esos animales, cosas que incluso no puedo contar aquí. O sea, hice todo lo que estaba en mi mano para proteger a esos animales. Desde dentro, por supuesto, porque desde fuera la forma que tienen los activistas de protegerlos es prácticamente asesinarlos, así os lo digo. Wow. Están solos. Qué aseveraciones. Son aseveraciones fuertes, pero son reales. Han muerto animales por liberarles en estado silvestre. Bueno, ¿y qué tiene que ver toda esta situación con esta chispa que te hace sentirte tan vivo a través de la comunicación, ¿no? Que hayas decidido dar este paso y comunicar desde otro lugar,
Porque Desde el aire ahora. estamos haciendo una transición al aire, a un espacio tan precioso, tan bonito como este. Vas a alucinar. Pero la comunicación, según yo la interpreto de manera... Me vais a llamar friki, pero soy encantado de ser friki, así que lo siento. Gracias por el piropo. La comunicación es igual a ser un mago, cual Gandalf. La comunicación es magia. Y de hecho hay corrientes ancestrales que indican que para crear algo, primero hay que verbalizarlo. Y el verbo se hizo carne. Y así tenemos en el Génesis cómo empieza el Génesis propiamente dicho. Y dijo, hágase la luz. Y dijo, hágase esto. Y dijo, hágase lo otro. Es una forma en la que la Biblia nos está diciendo, a través del verbo, a través de la comunicación, se crea la realidad. Y de hecho hay ciertas corrientes de meditación profunda que hablan de cómo primero se tiene que verbalizar, después se tiene que pasar por aquí, pero primero verbalizar, y después por la emoción. Pero el verbo es lo primero, porque según lo vas verbalizando muchas veces, va dando forma la idea que quieres crear en el mundo. Esto es un nivel superior. Para muchas personas probablemente dirán, no sé de qué estás hablando, pero eso es la comunicación para mí, crear magia. Es decir, ¿cómo hacen los magos con la varita? Lanzan hechizos con la voz. Con la voz. La magia siempre se impulsa con la voz. Yo creo que la comunicación es magia. Claro, según estás hablando, ¿no? Estoy pensando que al final hay un montón de inventos que tenemos, como por ejemplo el avión, ¿no? El poder volar, que parten de una idea. ¿Y la idea de dónde parte? De nuestra mente, de la mente como humanos. Y luego la vamos un poquito elaborando, después la vamos comunicando y ahí se puede materializar una idea a través de la comunicación en algo físico, ¿no? Exactamente, acuérdate lo que se dice. Toda idea se crea dos veces. Primero en la cabeza y después en la realidad. Y el nexo es la comunicación. Cuando vas a levantar una ronda de inversión, tienes que comunicar la idea que tienes para que te den 3 millones de euros. Tienes que saber comunicar, tienes que utilizar el elevator pitch. Y claro, sin comunicación no somos nadie. Claro, también aquí me gustaría añadir a lo que acabas de decir la importancia que tiene la claridad, ¿no? Cuando yo tengo claridad en lo que quiero comunicar, entonces puedo expresar, ¿no? Como has dicho tú ahora mismo, una ronda de inversores. Si yo tengo claro cuál es el mensaje que quiero expresar a la audiencia que tengo, es mucho más fácil que si mi mente está un poco como llena de ruido. Entonces, la comunicación con propósito, ¿qué sería para ti? La comunicación con propósito, ¿qué sería para mí? Sería coger el por qué has venido a nacer en este planeta, en este mundo, en esta Matrix en la que estamos, con qué programa informático vienes, y utilizar ese Ikigai que tanto hablamos ahora para, a través de la comunicación, dar la forma a la idea. Es decir, yo creo que la claridad que has empezado diciendo, esa claridad se consigue verbalizando la idea en su fase más beta, porque la idea nunca va a estar perfecta en tu cabeza, pero cuando la verbalizas y la pasas por el verbo, por la comunicación, empieza a perfilarse en tu cabeza. Por eso se dicen que una forma de estudiar es contar en voz alta la lección. Tú lo sabes que eres maestra. Entonces, es una forma de que lo que cuentas a alguien lo aprendes 2 veces. Sí, efectivamente. Por eso la comunicación es tan importante. Sin comunicación hay guerras, con comunicación hay paz. Esa es mi frase, o sea, esa es mi teoría. ¿Y qué tipo de comunicación crees que necesita el mundo actual? Sobre todo que haya comunicación empática. No lo sé, o comunicación con propósito. Pero no te puedo decir. Una comunicación más amable, ¿no? Que es Sí. lo que a mí siempre me gusta Con decir. conciencia. Con conciencia, con cariño, desde el respeto, ¿no? Exactamente. Yo el curso que yo saqué de cuidador de mamíferos marinos lo llamaba CUCEM y era cuidador consciente, especialista en mamíferos marinos. Y le metí la C de consciente. Qué bonito. A veces nos cuesta tanto, estamos metidos en la carrera de la rata, ¿no? Ser conscientes del momento en el que vivimos, de la situación en la que estamos y de poder parar un segundito a darnos cuenta para identificar y saber si lo que estamos comunicando
puede ser adecuado o no en esa situación, ¿no? Eso es. Oye, ¿qué le dirías al Borja de hace 10 años? Que no escuchara a nadie. Que no escuchara a nadie. Que solo escuchase su comunicación en voz alta. Y que se dijese a sí mismo que era capaz de conseguir lo que consiguió 10 años tarde por no haberse escuchado. Por haber escuchado a otras personas, yo conseguí mi sueño 10 años más tarde, porque escuché a otros que dijeron, ser cuidador de delfines es imposible. Es decir, que haberte escuchado a ti mismo en ese momento hubiera sido clave. Absolutamente. Clave de mi felicidad más absoluta. ¿Qué consejo? Sí, aunque dime. también es verdad que lo que ocurrió me ha llevado al presente como estoy hoy. Entonces tampoco me arrepiento. Soy lo que soy gracias a todo lo que he vivido y sobre todo gracias a mis enemigos. ¿Y qué consejo le darías a una persona que ahora mismo está en esa transición, que no sabe si dar un paso a un cambio tan radical como el que has dado tú y no se atreve, ¿no? ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué le pondrías encima de la mesa? Pues le pondría el mismo. Le diría que se sienta, que ponga mucho foco en lo que siente y cómo manifiesta su cuerpo ante la decisión A y ante la decisión B. Que se vaya, se aísle, se quede a solas y se escuche. Escuche su comunicación. Eso es lo que yo le diría. Claro, hemos hablado de comunicación hacia el exterior, de cómo nos comunicamos con cariño, pero bueno, hablar de cómo nos comunicamos con nosotros mismos lo dejamos para otro momento, ¿verdad? Porque es un bonito melón, ¿eh? Esto es un bonito, Ostras, es un bonito lo melón. tenemos que hablar en otro episodio. Sí. ¿Y qué significa para ti hoy estar en el aire y haber dejado atrás el mar, aunque sé que está muy presente en tu vida, ¿no? ¿Qué significa Madridfly, el aire, el vuelo, el volar? Madridfly es un elemento que cambia vidas. Es como una terapia para mí y para todos los que pasan por ahí dentro. La gente que pasa por ahí dentro no se queda igual como antes de entrar. Es un elemento empoderador, es un elemento de felicidad, de co-creación de felicidad, que la gente no entiende. Piensan que es como un parque de atracciones, una atracción más, pero en realidad es algo que te cambia por dentro. Entonces es lo que les diría. Qué bonito, ¿verdad? Es verdad que es una experiencia diferente, que hasta que no la vives no la puedes sentir, y estoy completamente de acuerdo contigo con que puede cambiar momentos de las personas en su vida, situaciones concretas. Por eso lo utilizamos como un elemento más en la terapia asistida con perros que se realiza aquí por parte de Madridfly gratuitamente y por parte de Psicopedagogía Emocional de Bea, después de tener un proceso terapéutico con ciertas personas, ciertas mujeres con ciertas enfermedades, como hoy, que hoy es el mes, estamos en el mes del cáncer de mama, ¿vale? Y hoy es el día de la salud mental. Y precisamente en honor a eso, Madridfly regala unos vuelos que van unidos a una terapia con unos perritos que vienen de la mano de Psicopedagogía Emocional para ayudar a las personas en nuestro compromiso de ayudar. Entonces, al final, esto sigue siendo como cuando yo hacía terapia asistida con los delfines. Sigue siendo el elemento catalizador y colofón final de esas terapias. Brutal. Es brutal lo que la gente vive aquí, unido con otros elementos. Fíjate, según te escucho, ¿no? me llega la pasión de querer cambiar situaciones con dificultad, de querer ayudar a las personas a poder vivir su día a día mejor, ¿no? A cuidar de la salud mental, la inclusión, ¿no? Todo este tema que hace mucho ruido, pero a veces bajarlo a tierra es difícil, ¿no? Sí.
Entonces siento como estás completamente conectado y además muy unido tanto a tu propósito como a los objetivos que tiene Madridfly en alguno de sus ámbitos. Yo nunca he visto una empresa en la que haya una energía, en todas hay movidas y en todas hay malos rollos siempre en algún lado, pero porque no puede no haberlo. Somos personas y nos comunicamos o no nos comunicamos, pero en esta empresa en concreto, Madridfly, hay un propósito tan bonito detrás de cada uno de mis compañeros y un propósito tan bonito de cómo se creó y se fundó Madridfly. Hay algo tan bonito, hay una energía que todos los clientes cuando entran por la puerta nos lo dicen. Qué buen rollo se respira, los instructores son maravillosos, o sea, el amor que desprende cada uno de los instructores hacia el público es que yo estoy tan orgulloso de estar aquí con ellos, estoy tan orgulloso de mis compañeros de la oficina, estoy tan orgulloso de la dirección que tenemos, estoy tan orgulloso de el propósito con el que se creó este túnel, que estoy enamorado, de verdad. La verdad que se te nota. Oye, ¿y qué has descubierto en este nuevo Borja? Si tuviéramos que hablar del nuevo Borja como director de comunicación, ¿hay alguna habilidad, alguna cualidad, alguna actitud que de pronto has dicho, wow, no sabía que esto estaba dentro de mí? Pues el crear magia a través de la comunicación. No lo sabía y lo estoy descubriendo aquí. O sea, yo estoy viviendo un nuevo Borja que de repente se da cuenta de que hace cosas bien, de que consigue crear amor y relaciones muy bonitas entre Madridfly, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Las Rozas, con un club de fútbol que se llama Electrocore de Las Rozas, unas relaciones más allá del interés económico, más allá del interés empresarial, que lo hay siempre, pero unas relaciones basadas en la amistad. Y eso es lo que he descubierto, el poder de hacer las cosas desde el querer beneficiar al otro, no solo desde cuánto me vas a pagar, cuántos vuelos vas a pagar, me interesa tu empresa, no. Más allá de eso hay algo más. Y creo que si todas las empresas tuvieran esa filosofía, el mundo sería otro. Bueno, me parece algo fascinante esto que acabas de decir, porque es cierto que a veces estamos un poco centrados no en el medio, sino en el fin, ¿no? Y entonces el medio, a través de la empatía, de hablarnos bien, de la amistad, se pueden conseguir muchos más objetivos que si estamos pensando en el resultado, en el dinero, etcétera, etcétera. Bueno, un titular que pudieras decir de este cambio que tú has hecho, ¿no? De esta transformación al Borja, director de comunicación de Madridfly, para que alguien, como te he preguntado antes, que está pasando un momento difícil, le pueda inspirar, ¿no? Una frase, un titular, una conclusión. ¿Cuál sería? Busca la forma de sonreír. Y eso implica todo. Busca la forma de sonreír, que la sonrisa es una consecuencia de la comunicación, y utiliza la sonrisa para expandir tu felicidad. Y esto es muy, no sé. Bueno, nos quedamos con esa idea. Me he inspirado en la hija de Punset. Vale, la sonrisa como metáfora para ver el mundo desde otro lugar. Es que ahí está todo. Está la comunicación, está el volar, está un montón de cosas. Está el agua, está todo. Busca tu pasión, busca tu propósito. ¿Y cómo lo identificas? Cuando te nace la sonrisa. Sí. Ya está. Si de repente te notas gris ante el espejo y ves que no sonríes, que te salten las alarmas. Y ya está. Bueno, además, todos sabemos que las neuronas espejo, la sonrisa crea sonrisas. Así Ahí, que, iban por ahí. muchas gracias, ha sido un placer Pues mantener nos esta vemos. conversación contigo. Igualmente. ¿Nos vemos en otro café contigo? Venga, vale. Venga, hasta luego, Mari Carmen. Nada más té, mi café.